Ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta. Saluditos mis queridos melinianos, esto es un poco de todo con Merlin Lemur. Yo soy Merlin Lemur, así que bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les voy a presentar una de las clases que doy los sábados y se trata sobre las creencias. Así que sin más preámbulo, vamos a la clase. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las creencias, ¿verdad? Si buscamos, déjame ver si puedo conseguir por aquí. Cuando hablamos de creencias, no necesariamente es algo que podemos como verificar. Tenemos diferentes tipos de creencias, ¿verdad? Desde creer en uno mismo, de creer en el potencial que tenemos, a las creencias religiosas. Déjenme buscar para leerles aquí directamente. Si buscamos, ¿verdad?, por ahí por las redes sociales, dice que las creencias son ideas, pensamientos o afirmaciones que consideramos verdaderas, aunque no siempre se base en pruebas o hechos comprobables, ¿verdad? Esto es lo mismo que les dije, pero en palabras más bonitas. Se forman a lo largo de la vida a través de experiencias, aprendizajes y el entorno, y pueden ser conscientes o inconscientes. Influyen significativamente en nuestra percepción, en cómo nos comportamos y en nuestras decisiones. Y bueno, por ahí habla de diferentes tipos de creencias, etcétera. So, ustedes pueden buscar por ahí por las redes sociales. Basándonos en esto, ¿verdad? Podemos decir que el hecho de que tú creas firmemente en algo, en una idea, no necesariamente tiene que tener una evidencia científica. Es eso en lo que estás creyendo. Pero también, ¿verdad?, según incluso dicen las escrituras, según sea tu fe, van a ser las cosas que te pasen, ¿verdad? Van a ser las cosas que te ocurran. Y hay gente que dice, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Y qué sé yo qué? Pues sí, así mismo es. Y lo podemos ver en el vivo ejemplo de que nunca vas a escuchar a un, por ejemplo, musulmán decir que se le apareció la Virgen. ¿Por qué no? Porque pues no es de sus creencias. Incluso entre el cristianismo no vas a escuchar a ningún pentecostal que te diga que se le apareció la Virgen. La Virgen solamente se le ha aparecido, por así decirlo, a personas que creen en la Virgen. Hay personas que llevan toda la vida sin ver una nave espacial, sin ver un extraterrestre, pero hay personas que afirman que ven los extraterrestres, que ven las naves, que cada rato se ven por ahí y todo. Y pues qué bien. ¿Por qué? Porque están preparados para verlas. Ahora, los musulmanes, por ejemplo, creen en los genios, ¿verdad? En los jinn. En cambio, otros jamás van a ver un genio porque es que no es parte de sus creencias. En cambio, los musulmanes sí se les va a aparecer esos genios. Porque es parte de sus creencias. Al igual que el demonio, no se te va a aparecer a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que no todo el mundo cree en demonios. Si más no recuerdo, existen en la actualidad aproximadamente 4.200 religiones. Aproximadamente, eso no es un número exacto, ¿verdad? Ya que puede ser más o bien puede ser menos. Yo creo que más. Pero no se sabe con exactitud, pero se estima que aproximadamente 4.200 religiones son las que existen aproximadamente, como les digo, sin mencionar, claro, las que ni siquiera están registradas como religiones
o que son sectas, ¿verdad? Que ni siquiera están inscritas, ¿verdad? Que sé, ¿verdad? De algunas de estas sectas, digamos. Pero son parte de las creencias. Y uno dice, pero ¿por qué tanta diversidad, ¿verdad? De religiones? ¿Por qué algunos afirman que existe un solo Dios, pero otras afirman que existen muchos dioses? Y otras afirman que no existen dioses. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y si nos ponemos a buscar y nos ponemos a estudiar, a ver cada una de estas religiones, bueno, que es imposible porque 4200 yo dudo que te dé la vida para estudiar 4200 religiones, pero por lo menos tal vez las más populares, digamos, que si no me equivoco son la cristiana, el islam, el budismo y el hinduismo, si no me equivoco, ¿verdad? Déjenme buscar para no decirle algo equivocado. Sí, efectivamente, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y hoy judaísmo también está por aquí. Son tal vez de las más populares o las más, como diríamos, las más que se conocen, las más que la gente practica. Y todas tienen una visión diferente de lo divino. Este tema viene, ¿verdad?, por el hecho de que en estos días me he encontrado con personas con ciertas ideas erróneas y, por ejemplo, ¿verdad?, en estos días hubo alguien X que dijo que los indígenas que veían demonios y qué sé yo qué. Yo le dije, espérate, párate un momentito, eso no es cierto. Los indígenas no veían demonios porque los indígenas no creían en demonios, ni sabían de existencia de demonios. Ellos sí veían ciertos seres que corresponden a la naturaleza, pero no pueden ver demonios porque ellos no creen en demonios, ni siquiera saben de la existencia de demonios, o no sabían, ¿verdad? Porque los de ahora sí sabemos, pero en aquel tiempo no. Los demonios los trajeron los cristianos, porque eso es parte de la creencia de los cristianos. Y la persona me decía, sí, pero es que yo cuando mi mamá fue a morir, yo vi una mano negra, y a los 2 o 3 días ella falleció. Y yo digo que esa es la muerte. Y yo digo, ok, espérate, es que tú estás confundiendo la muerte con algo malo. O sea, la muerte no es demoníaca. La muerte es un proceso natural y hermoso en muchísimos casos. No puedo decir que en todo, ¿verdad? porque no, en todo no es hermoso. Pero sí, en la mayoría de los casos es hermosa. En cambio, tú tienes un concepto equivocado de lo que es la muerte porque la estás ligando a los demonios, a lo demoníaco, como si la muerte fuera algo demoníaco. Aunque algunos afirman, ¿verdad?, especialmente cristianos, que es un castigo de Dios, ¿verdad?, que todos íbamos a ser inmortales y que por el pecado es que morimos, ¿verdad? Pero esas son creencias de cada quien, que se respetan, por supuesto, pero hay que estar consciente de que lo que yo crea no necesariamente es lo que tú creas. Por ejemplo, volviendo al tema de los indígenas, hoy en día hay gente, y he escuchado, ¿verdad?, e incluso a profesores de escuela, que hablan de que los indígenas tenían muchos dioses. Y eso no es cierto. Los indígenas nunca tuvieron dioses. O sea, no existe, porque esa palabra Dios es de los cristianos. Sí, veían y estaban conscientes de todos los espíritus de la naturaleza. Y le pedían, claro, a esa naturaleza, a esa gran madre, a ese gran padre, ¿verdad? Atabey, que es la madre creadora para nosotros, pues es esa gran madre. Pero ese término Dios ya es otra cosa. ¿Qué pasó? Que cuando los cristianos llegaron y dijeron, oh, esta es tu gran madre, pues eso es una diosa. Este es el gran padre, pues eso es un dios. Oh, que aquel, pues aquel es un dios.
Y adjudicaron, ¿verdad?, la palabra Dios a estos seres para después tener la excusa de decir que, no, ustedes creen en muchos dioses, ustedes están en pecado. Eso el Dios lo condena. Y matarlos, claro. O sea, que ellos se crean la mentira y se la creen. Se inventan la mentira y se la creen. Y lamentablemente muchas comunidades, pueblos enteros, murieron por la misma mentira. Porque los cristianos llamaron dioses a los seres en que estos indígenas creían, y los mataron por eso, por creer supuestamente en dioses e incluso en demonios, cosa que eso no es cierto, porque como le digo, no es parte de nuestras creencias indígenas, ni de nosotros taínos, ni de otros indígenas, ni los mayas, ni nada, ¿verdad? Que se hablan así, los dioses mayas, los dioses aztecas, no. Cuando tú hablas con un maya de verdad o un azteca de verdad, te van a decir, no, la palabra que utilizábamos, lo que significa es gran espíritu o padre o madre. Ese término Dios lo pusieron los cristianos, como les digo, con la excusa de matarlos, ¿no? Entonces, hay gente también que me dice, ok, ¿por qué yo hablo de ángeles o de Jesús si yo no creo en religiones? Si no es parte de mis creencias indígenas, ¿cómo es posible que tú hablas de dioses o de ángeles o de demonios? Y bueno, ¿existen o no existen? Y yo, pues claro que existen, pero son partes de las creencias de otras personas. Y de hecho muchas de estas entidades son egregores o son tulpas creados por las mismas personas, y existen, están ahí, ayudan en cierta forma o condenan en cierta forma. Y hablamos de hecho en clases pasadas de la serie de Sandman, donde hablan sobre el infierno, y se pone en duda si existe o no existe, y cómo existe o por qué existe, ¿verdad? Y cómo cada quien llevaba su fuego al infierno. O sea, todo eso es simbólico y tiene una simbología muy cierta, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, el infierno no existe, el infierno es aquí y ahora. Y tienen razón, tanta razón como aquel que cree que existe un infierno de fuego, o aquellos que creen en un infierno, por así decirlo, de hielo, ¿verdad? Como es el caso, me parece que es de los vikingos o los celtas, que tenían, no era como tal un infierno, era pues un lugar de hielo, ¿verdad? Donde pues pasaba cierto tiempo, porque el infierno de los cristianos es eterno. Es el único infierno eterno, ¿verdad?, que existe, el de los cristianos. Pero claro, si tú no crees en ese infierno, no vas a estar en ese infierno. No vas a ir porque no es parte de tus creencias. Y te va a ocurrir lo que tú crees que te va a ocurrir. Como mencionamos en clases pasadas, hay gente que han tenido experiencias con la muerte y han afirmado que ven un túnel y al final una luz y qué sé yo. Y bueno, pues chévere. Pero otros han tenido la misma experiencia, pero no han visto ningún túnel ni nada. Simplemente han visto seres queridos que se les aparecen, o lo que creen que es el ángel de la muerte, ¿verdad?, que los vino a buscar. Y así hay diferentes experiencias cuando tienes esas micromuertes, por así llamarles. Porque la experiencia de cada uno es diferente. E incluso vi una serie, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, y también tocaban este tema de la muerte, y se veía cada vez que moría una persona, iban a un lugar diferente. O sea, iban a lo que creen que era su paraíso. Era la serie esta de Érase una vez, que es como los cuentos de hadas, ¿verdad?, pero de una forma diferente. Pues hay una parte en la que van, me parece que sí, al infierno, o van a ese inframundo, digamos, y cuando esa persona muere, iban o pasaban, digamos, a su paraíso. Por ejemplo, el Capitán Garfio, su paraíso era el mar, el bote, qué sé yo. Para otro, pues era otro, ¿verdad? Y así sucesivamente, según su creencia de lo que era su paraíso, pues ahí iban.
Y eso es muy real, porque según sea tu fe van a hacer las cosas que te pasen. Aquí yo tengo, y se los había mencionado antes, no sé si se los llegué a enseñar, a los que están aquí en el chat, se los voy a poner en el chat para que lo vean. Mientras tanto, pues lo pongo por aquí por la cámara para los de YouTube. Aquí yo tengo, miren, la Biblia cristiana, tengo la Biblia de las brujas, tengo la Biblia gnóstica, que es la Pistisofía, y tengo el Corán. ¿Y por qué tengo tantas Biblias o tantos libros espirituales si no practico ninguna de estas formas religiosas? Pues es muy fácil. En todo hay enseñanza, en todo hay conocimiento. Y yo si voy a debatir con un cristiano, con un evangélico, pentecostal, católico, etcétera, pues debatimos usando su propia Biblia. ¿Ve? Si voy a hablar con un brujo, espiritista, santero, ahí voy con su propia Biblia. Si voy a hablar con un gnóstico, debatir con un gnóstico, debato con su propia Biblia. O el Corán, ¿verdad? Que lo compré porque teníamos a una persona musulmana aquí. Pues compré ahí el Corán. Cosa de hablarles en sus propios términos y según sus propias creencias. Porque no voy a hablarle, por ejemplo, a un cristiano de los jinn, porque me van a decir que eso no existe, que son del diablo. No, yo tengo que hablarle según sus creencias, según su Biblia. Y aquí, por lo menos aquí en Puerto Rico, lo más que hay son cristianos, ¿verdad? De diferentes denominaciones, o sea, católicos, evangélicos, pentecostales, adventistas. Por aquí hay una iglesia adventista cerca. Entonces, pues, sé un poco más de lo que sería la Biblia de los cristianos y obviamente la gnóstica. Y practico de todo. O sea, porque todo es conocimiento. O sea, gnosis no solamente es lo que nos enseñó el maestro Samael. Gnosis es mucho más allá, y como le dije anteriormente, la gnosis existe desde siempre, ¿verdad? Y las instituciones gnósticas existen desde muchísimo antes del maestro Samael. Que el maestro Samael llevó el conocimiento o lo dirigió, digamos, a lo que es el cristianismo, sí, pero es gnosis. O sea, todo esto es gnosis. Todo esto es conocimiento. Entonces, aunque practique actualmente la cultura indígena de aquí de mi isla, ¿verdad? No quiere decir que voy a olvidar o a dejar de practicar ciertas cosas que sé que están bien, que me han funcionado. Porque incluso si me pusiera a mantralizar, ¿verdad? Que no tiene que ver nada con los indígenas, pero nuestras canciones son mántricas. Entonces sí tienen que ver, porque sí hay una influencia. Son mántricas y son repetitivas, ¿verdad? Y que he escuchado las canciones indígenas de diferentes, ¿verdad? Tribus, saben que es así, que son armonizan con la naturaleza, son mántricas, son bien internas, te ayudan a desarrollarte, te ayudan a conectar con esa naturaleza. Entonces, practicar otras cosas que no tengan que ver meramente con tu forma religiosa no significa que ignores lo que sabes que existe, que has practicado. Especialmente en mi caso, que he visto y he pasado, ¿verdad? por varias formas religiosas y las he estudiado, y yo lo que hago es discernir. Saco lo que es bueno y desecho lo que no sirve. Entonces, bien por eso es porque puedo hablar de muchísimas cosas, aunque no sean parte de lo que practico actualmente. No porque yo ya no vaya a una iglesia cristiana, no quiere decir que voy a dejar de aprender
de la sabiduría que haya enseñado Jesús. A mí me cae muy bien Jesús. Un hombre que bebe vino, tiene su pelo largo, hace amistad con todo el mundo, le gusta el vino, multiplica los panes, los peces, el vino. O sea, ¿cómo no quererlo? Te habla de paz, de amor, de iluminación. O sea, ¿cómo no quererlo? De vino. Entonces, porque yo ande ahora practicando mi cultura indígena, no quiere decir que voy a dejar esa enseñanza, ni el vino. O porque no sea budista, no quiere decir que no puedo. De hecho, yo tengo una figurita de Buda que me regalaron por ahí, pues la tengo por ahí de adorno y todo, y el que viene pues no sabe tal vez ni qué soy, porque tengo figuras de Buda, tengo cosas indígenas, tengo cosas cristianas, y no soy ninguno, pero la sabiduría que haya adquirido de Buda, de Jesús, de Krishna, de Cernuno, no voy a abandonar ese conocimiento porque fue parte de mi crecimiento. Por supuesto, no voy a mezclar todas esas creencias. No es que en un areito voy a tener allí al Buda o voy a tener un Cristo. No, porque no tienen nada que ver. Pero el conocimiento, todo eso que se aprende, lo llevo conmigo y lo pongo en práctica, tanto para mi bien como para el bien de todo el mundo, porque eso es conocimiento. Hay gente que cree, ¿verdad?, que el maestro Samael lo que hizo fue una mercocha de creencias y eso lo publicó. No es que hizo una mercocha de creencias, es que todas esas creencias son parte del conocimiento. Todo eso es gnosis. Trabajar con los Wiccas, ¿verdad? También aprendí mucho de los Wiccas, de los druidas. O sea, yo he corrido. He practicado las runas, sé leer las runas, el tarot, la baraja española, el tabaco, los caracoles, los cocos. ¿Qué más? No sé si me queda otra cosa más. Pero todo eso es parte de mi crecimiento. Todo eso fue justo y necesario, ¿verdad?, de aprender para que llegara a donde estoy ahora. Entonces, que yo no comparta una forma religiosa con otra persona no significa que no tenga la capacidad de hablar con esa persona de sus propias ideas. Como le digo, cuando yo me enfrento a un católico, cristiano, pentecostal, lo que sea, pues voy con su Biblia. ¿Por qué? Porque la he leído. Y de hecho tengo mis notas por ahí, espérate, tal tema, ok, tal capítulo con tal versículo, porque no es que me he leído tampoco la Biblia completa, claro que no. Ni siquiera la gnóstica. No me la he leído completa, pero aprendo lo necesario y todo lo que entiendo que me ayuda. Que hay cosas inexplicables, sí, hay muchas cosas inexplicables, y no por eso significa que sean falsas. Otro ejemplo que les pongo es, hace ya muchos años, los que me conocen saben que yo crié 2 niños. Pues el grande, cuando tenía como unos 3 o 4 años, por ahí más o menos. En ese tiempo yo vivía en Jayuya, que es un campo, y al lado había una finca de una vaquería. Y por supuesto esa vaquería llevaba las vacas a esa finca para pastar, ¿verdad? Para que pastaran por ahí todas libres. Y ya luego, bueno, se las llevaban para, qué sé yo, sacar su leche o qué sé yo, no sé para dónde se las llevaban. Un buen día en el que las vacas no estaban en el terreno, el nene me dice, mira papi, una vaca. A todo esto yo estaba con otro amigo, y mi amigo y yo nos ponemos a mirar y la verdad es que no vimos absolutamente nada.
Y yo decía, no papi, las vacas no están ahí, las vacas se las llevaron. Y él me decía, sí, sí, hay una vaca allí, yo la estoy viendo. Y yo, ¿dónde? ¿Dónde está la vaca? Y los dos buscando a la vaca y no veíamos la vaca. Y yo le dije, ¿tú ves la vaca? Y él me dice, sí, yo veo la vaca, está allí. Y yo, descríbeme la vaca. Y me la describió, una vaca marrón, con manchas y todo. Y yo le dije, ah, sí, ya la veo, está ahí, está bien bonita. Y mi amigo, que obviamente no ve la vaca porque la vaca no estaba, me mira y me dice, ¿de verdad tú viste la vaca? ¿Dónde está? Yo le dije, no, la verdad es que yo no la veo. Pero si él la ve, ¿quién soy yo para decirle lo contrario? Y él me dice, ah, ustedes están locos. A lo que yo respondo, ¿quién es más loco? ¿Él por ver la vaca o nosotros por no verla? ¿Ve? ¿A qué les llevo con esto, verdad? A que tal vez los equivocados éramos nosotros. El hecho de que yo no la haya visto y que mi amigo no la haya visto no significa que la vaca no estuviera ahí. Tal vez la vaca sí estaba ahí. Simplemente que yo no la veía ni mi amigo tampoco. ¿Eh? Pero no puedo decirle al niño, no hay ninguna vaca. Bueno, se lo dije de hecho, no es porque las vacas no estaban. Pero no puede, si él insistía en que sí, que la estaba viendo, no puedo decir que no estaba ahí porque él la estaba viendo. ¿Eh? Pudo haber sido alguno de los arbustos formando alguna silueta que pareciera vaca, claro que sí. Pudo haber sido cualquier cosa. Pero, ¿por qué le voy a discutir al nene de que la vaca no está ahí si él cree realmente que la está viendo? O sea, para él es una evidencia objetiva. La está viendo. El que no la estoy viendo soy yo. Por tanto, si él cree que la vaca está ahí, pues perfecto. ¿Por qué lo voy a atormentar diciéndole que no? Si él se puso feliz al ver la vaca. Hasta la saludó. Yo le dije que la saludara. Dile adiós a la vaca. Y hasta yo le dije adiós a la vaca. Una vaca que nunca vi, pero él creía haberla visto. Eso pasa con todas las religiones. O sea, el hecho de que una persona no esté viendo algo, o no creas en algo, o tal vez la evidencia a ti te dice que ese algo no existe, pero para otras personas sí. Para otras personas pueden tener la evidencia de que eso sí existe. Por eso es que le traigo el ejemplo de la vaca. Porque esto pasa con todas las religiones. Imagínense que la misma iglesias cristianas hay diferentes denominaciones. O sea, y no creen lo mismo. Porque el católico, a pesar de que aparentemente cree, bueno, al revés, los cristianos, pentecostales, evangélicos, adventistas, a pesar de venir de la religión cristiana de los católicos, no creen en lo mismo que los católicos. No practican lo mismo que los católicos. Pero creen en el mismo Cristo. Y todos tienen su versión del por qué cada quien está bien y por qué el otro está mal. Utilizando la misma Biblia. Que eso es lo más interesante. De hecho, mis creencias indígenas yo las he defendido usando la Biblia católica. Ante un católico, bueno, era una pentecostal. Ante esa pentecostal yo defendí mis creencias indígenas, que no son cristianas, con su misma Biblia cristiana. O sea, la Biblia tiene tantos libros y tantas cosas que tú puedes defender cualquier idea con la Biblia. O sea, cualquier cosa que tú creas, aunque no sea cristiana, la puedes defender con la Biblia. Porque hay muchísimos libros ahí que se contradicen unos a otros. Entonces vemos cómo cada idea, cada pensamiento de las personas se acoplan, ¿verdad? Y se unen y hacen una iglesia. Utilizando la misma Biblia que utilizan las personas a quien ellos critican. Por ende, yo nunca digo, si alguien me dice, por ejemplo, que algo existe, yo nunca les digo que no existe. Porque si la persona cree que existe, pues existe. Existe para esa persona. Yo no voy a decirle, no existe.
Créanme que yo he visto de todo. O sea, desde extraterrestres, desde ángeles, arcángeles, serafines, dioses, demonios. He visto infiernos diferentes. He ido por todos los niveles del infierno, del cielo, tanto en lo espiritual como aquí en la misma tierra. Porque muchos dicen eso también. El cielo y el infierno están aquí en la misma tierra. Y lo he podido ver y experimentar. Porque trato de ver a través de los ojos de la persona. Y realmente ellos creen en eso. El segundo de mis hijos, de los que crié, ¿verdad? Tiene problemas de autismo. Y entre muchas otras cosas. O sea, tiene muchísimos problemas mentales. Bueno, al fin y al cabo. Cuando era niño, en una ocasión, hizo algo que ahora mismo ni siquiera recuerdo. Y la que era mi esposa le pegó y me dijo a mí, mira, sí, regaña, lo que sé yo, que cuando yo voy y lo enfrento al niño y miro en sus ojos, el niño no sabía ni siquiera por qué lo estaban regañando. O sea, para él lo que él había hecho estaba bien. O sea, no había un motivo para que lo regañaran. O sea, él realmente creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Y la verdad es que ahí me dio un sentimiento tan grande porque el nene estaba confundido porque no sabía por qué lo estaban regañando si él no estaba haciendo nada malo, según él, según su mente, según lo que había dentro de su mente. Y yo, casi bien sentimental, la verdad, me puse hasta a llorar con el nene. Y la que era mi esposa me dice, ¿lo vas a defender ahora? Y yo le dije, espérate, sal del cuarto, déjanos solos porque tú no estás entendiendo lo que está pasando. O sea, el niño hizo algo que él creía que estaba bien, pero no lo estaba. Y él no estaba entendiendo. E incluso él sentía como que estaba siendo rechazado o maltratado, ¿verdad? Es lo que él tenía dentro. Y es triste, ¿verdad? Es triste porque esto pasa muchísimo, ¿no? Después yo a él le expliqué poco a poco, mira, lo que hiciste, esto no se hace, esto está mal, por esto, esto y esto, ¿verdad? Y ahí le fui hablando, ¿no? Para que entonces él pudiera comprender, porque él estaba totalmente confundido. Porque en sus creencias, en lo que él creía, pues él estaba bien y lo estaban regañando sin ningún motivo y incluso le habían pegado sin ningún motivo. Entonces esto es parte también de creencias, porque creencias no solamente es religioso, es también mental, es algo mental, pero también es algo que podemos verificar, ¿verdad? Porque hay creencias que están basadas en hechos científicos. O sea, no todas las creencias son como por cosas, yo no diría, es que no quiero decir imaginarias, pero vienen del imaginativo de las personas. Es lo que sentiste, es eso que viviste o que te hicieron vivir y tú crees en eso. Entonces, muchas personas viven en ciertas creencias que, como siempre, ¿verdad? O les he mencionado, los ejemplos más vívidos son las creencias religiosas, y no encuentran una salida a pesar de que saben o intuyen de que hay algo mal en el lugar donde están yendo. Y yo siempre les digo, mira, si tú te sientes mal en esa iglesia donde estés asistiendo, vete a otra. Eso es todo. Ve donde te sientas bien. No, que es que me enseñaron que si me salgo, que soy una persona del mundo y que voy a ir al infierno. Eso no es cierto. Si tú crees en eso, sí, bueno, qué remedio. Pero abre los ojos y date cuenta que es una forma de manipulación. Según sea tu fe, serán las cosas que te ocurran. ¿Por qué ustedes creen que si vamos a la Biblia, ¿verdad? Nuevamente,
Jesús, cuando estuvo en su tierra natal, no pudo hacer muchos milagros. Eso está escrito en la Biblia. Jesús no pudo hacer muchos milagros. Tal vez hizo uno que otro, ¿verdad? Porque especifican muchos. O sea, que algo habrá hecho, pero no tantos como en otros lugares. Jesús, imagínense. ¿Por qué? Porque según sea tu fe serán las cosas que te ocurran. Las personas no lo veían como un salvador, lo veían como el hijo del carpintero. Eso es todo. ¿Cómo el hijo del carpintero va a venir a hacer milagros? No, pero en otros lugares sí, hizo milagros. ¿Eh? Pero en su tierra no, porque no creían en él. No creían que el hijo del carpintero pudiera hacer milagros. Creencias, gente. La fe que estás poniendo es lo que te va a ayudar o lo que te va a condenar. Lo que tú quieres que te ocurra, ¿verdad? Por eso hablan, ¿verdad? Tanto de lo de la ley de la atracción y todo. Y hay muchas otras leyes universales, ¿verdad? Que bueno, estudienlas por ahí, que son muy buenas y muy interesantes. Y te van a, básicamente, la enseñanza que te traen es justo esa. Que según sean tus creencias es lo que te va a ocurrir. Si tú crees que eres una persona enferma, que ay sí, porque la genética, qué sé yo, bla bla bla, te vas a enfermar. Y le voy a decir una cosa, ¿verdad? Las creencias son más fuertes que la evidencia. Lo que tú creas puede ser más fuerte que lo que se ha comprobado científicamente que es así. Tú puedes decir, no, es que es la genética, sí, porque está comprobado que esto, bla, 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 y tú vencer esa genética. Y sobrepasar todas esas enfermedades con tus creencias. O sea, las creencias se hacen más reales a veces que lo que podríamos llamar real o evidente. Y eso es así, hemos visto muchísimos milagros. Yo mismo he experimentado muchísimos milagros. Y bueno, que ya he contado, ¿verdad? Ya varias de las cosas que he pasado, ¿verdad? Posiblemente la más impactante fue la vez que me envenené con un postre en un hotel. Me dieron un postre que estaba pasado, ¿verdad? Y me envenené. Cuando llegué al hospital estaba técnicamente muerto, pero yo tenía mis ojos abiertos y estaba hablando, riéndome con las enfermeras. Casi no pudieron sacarme sangre porque la deshidratación era tan grande que ya casi no tenía como sangre en las venas o algo, no sé. Porque la enfermera apenas pudo sacarme algo de sangre y eso fue lo que llevaron al laboratorio. Y cuando estudiaron el laboratorio, era sangre de una persona muerta. ¿Qué pasa? Que evidentemente pues yo estaba vivo porque me estaba moviendo, estaba hablando, estaba despierto, consciente. Cuando el doctor fue donde la enfermera a preguntar cómo murió el paciente, y por qué no hay una hora ni un informe, ¿verdad? De lo que le pasó al paciente, o sea, de cómo murió, la enfermera dijo, no, es que el paciente no está muerto. El paciente está vivo. Y el doctor le dice, bueno, pues hidrátenlo y cuando esté consciente, me llaman que quiero hablar con él. Y la enfermera le dijo, pues puede hablar ahora mismo con él porque él llegó consciente y está consciente. Y el doctor, imagínense, no lo creía con esos análisis que tenía de una persona muerta. Pues no. Miró, puso una cara de espanto como que había visto un muerto realmente. Llamó a otro grupo de doctores y practicantes que estaban en el hospital. Y de momento mi cuarto se llenó. Se llenó de doctores y practicantes que me estaban mirando como una cosa rara. Y el doctor me entrevistó, ajá, ¿cuál es tu nombre? Ajá, tal, ¿dónde tú vives? En tal sitio, ¿y qué te pasó? Tal cosa. Y vio, ¿verdad?
que todo era coherente y me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque yo vine a buscar un cadáver. Estos estudios que yo tengo aquí son de una persona muerta. Se supone que tú no estés vivo y mucho menos consciente. O sea, si hubieras estado vivo, no deberías estar consciente. Y tú estás consciente, estás hablando, te estás riendo, estás haciendo chistes. Y me dijo, tú me das miedo. Y me decía, tú me das miedo. Y yo que me río de cualquier cosa, pues más me ríe. Me decía, no te rías porque me das más miedo todavía. Porque estos análisis tienen una deshidratación tan grande que esto es para que tú estuvieras muerto. Y si estabas vivo mínimo tenías que estar inconsciente. Esta oxigenación, o sea, es que se supone que todo lo de estos análisis indica que es de una persona muerta. Y yo vine a buscar a una persona muerta. ¿Cómo estaba vivo? ¿Por qué? Bueno, todo eso yo lo sé, ¿verdad? Pero son cosas que vencen, digamos, a la evidencia científica. Según la evidencia científica, yo estaba muerto. Pero, según yo, y la evidencia observable, pues estaba vivo. Vivo, riéndome, haciendo chistes y todo. Débil, porque sí, la verdad es que sí estaba débil. Pero la debilidad no me quitaba lo simpático. Entonces son cosas que el doctor, le digo que estaba hincho, todos los doctores que estaban ahí estaban hinchos, impresionados, increíbles, porque era algo que no se puede explicar científicamente. Pero yo estaba ahí, estaba vivo, despierto, consciente y riéndome. Entonces, esa fuerza de lo que tú crees va a causar, a crear milagros. De hecho, por ese incidente mi centro emocional se destrozó y me comenzaron ataques de pánico, ataques de ansiedad, que nunca había sufrido de nada de eso, fobia a la muerte, ¿verdad? Que ya lo había mencionado antes, porque realmente fue una experiencia más allá de lo químico, ¿verdad? Fue un ataque demoníaco enviado, pero obviamente eso yo no se lo iba a decir a los doctores, ¿verdad? Yo les expliqué lo físico, lo que me ocurrió físicamente, pero no lo que ocurrió realmente, la lucha espiritual que hubo, ¿verdad? Lo que realmente me mató. Y ellos creían que jamás me iba a curar. Y a diferencia de lo que la ciencia dijo que iba a ocurrir, pues sí, pues me curé de todo. De todo, ¿verdad? Sin usar sus medicamentos, utilizando por supuesto la medicina natural. Otro caso fue hace mucho antes de eso, para el 2000, ay no, me siento viejo diciendo fechas, bueno, pero hace muchos años atrás, fui a un otorrinolaringólogo, espero haberlo pronunciado bien, y me dijo que tenía unos accesos aquí en la garganta y que eso iba a seguir creciendo y que si yo no me operaba, en 3 años yo iba a estar muerto. Porque esas glándulas iban a seguir creciendo y me iban a asfixiar. Y me decía, yo te doy 3 años de vida. Y hello, mírenme aquí después de tantos años. ¿Qué pasó? Él me dio un medicamento que de hecho nunca utilicé. Y utilicé medicamentos naturales. Más claro, el poder de la energía, etcétera. Cosas que hay gente que dice que no existen. Pues todas esas cosas que hay gente que cree que no existen, pues yo las utilicé y sí me funcionaron. Y hoy estoy vivo gracias a eso. Cuando fui a donde el doctor me dice, adiós, estás curado, te funcionó la medicina. Y yo, sí, me funcionó. Pero la verdad es que yo nunca me tomé ninguna de las pastillas que él me dio. Nada de lo que él me dio como 2 o 3 medicamentos. Y no consumí ninguno. Yo todo lo hice natural y trabajando con las energías. O sea, según sea tu fe, serán las cosas que te pasen. Ten conciencia de que eso en lo que tú crees te va a sanar o te va a salvar. Si tú crees que haciendo un círculo de sal alrededor de tu casa te va a proteger la casa, ese círculo de sal te va a proteger. Si tú crees
que haciendo trazos con tu mente de protección para tu casa, para ti, esos trazos van a funcionar. Si tú crees que un símbolo te va a sanar, dibújate ese símbolo porque ese símbolo te va a sanar. Porque según sea tu fe, serán las cosas que te pases. Y esa es la importancia de las creencias. Sobre todo, no es solamente decir yo creo en algo, sino es realmente creer. Como yo le digo, hay personas que me dicen, no, que es que en tal sitio yo no voy porque hay tantas cosas, hay mucha gente negativa y qué sé yo qué. Yo le digo, ok, pero tú no tienes tales creencias. Y me dicen, sí, ok, pues entonces cree realmente que lo tuyo es más fuerte. Porque hay gente que son muy cristianos, pero parece que le dan más importancia al demonio y al infierno que a su cristianismo, que a las cosas buenas. Porque, uy, que mucho miedo le tienen a las cosas del demonio. Y tanto que lo mencionan. ¿Por qué? Porque no tienen fe verdadera. Lo que tienen es miedo. Están llenos de miedo. No es fe lo que tienen. Entonces, viven con miedo a que no voy a aquella casa porque allá hacen brujería. O no me junto con tal persona porque es brujo, espiritista, santero, palero. O demoníaco. Pues yo conocí una vez cuando yo estudiaba hace unos añitos, conocí un muchacho que era satánico. Yo nunca había conocido un satánico. Y ese es el único que he conocido, bueno, que yo sepa, ¿verdad? A lo mejor conozco otros y no me han dicho que son satánicos, pero por lo menos ese sí me hablaba de satanismo. Y decía que era satánico y que había hecho un pacto con el diablo. Y mucha gente le sacaba el cuerpo, no querían ni siquiera sentarse cerca de él porque era satánico. En cambio yo fui su único amigo. Porque yo me le acerqué, yo le hablaba y qué sé yo. Yo no le tenía miedo. ¿Por qué le voy a tener miedo? O sea, si lo que yo hago es mucho más poderoso, ¿por qué le voy a tener miedo? Si de verdad creo que el bien es más fuerte que el mal, ¿por qué le voy a tener miedo? Entonces, si tú dices que el bien puede más que el mal, pero le tienes miedo a una persona que dice que es satánica, pues entonces no estás creyendo realmente en lo que tú mismo dices. Por tanto, tengan su fe consciente, ¿verdad? No una fe inconsciente, no porque me lo dijeron, no. Tengan una fe consciente y firme. ¿Tú realmente crees que lo que estás haciendo te va a proteger? Pues te va a proteger. No importa que vayas al mismísimo infierno, vas a estar protegido. Porque eso de verdad tiene poder. Pero si no crees en eso, cualquier satánico que te pase por al lado, ay, ya te va a dar un ataque o te va a dar algo, ¿entiendes? Al punto de que rechazaban a este muchacho, como les digo, porque era satánico. Porque él dijo que era satánico y había hecho pacto con el diablo. Y yo le decía, bueno, yo te puedo ayudar a salir de eso. Y me decía, no, nadie puede ayudarme. Y yo, ok, está bien. Si eso es lo que tú crees, pues entonces nadie puede ayudarte, es verdad. Tienes razón. ¿Por qué? Porque él creía que nadie podía ayudarlo. Si él hubiera creído que sí tenía ayuda, tenía salvación, pues sí iba a poder salir de ese pacto. Pero como no creía, pues bueno, yo no voy a insistirle tampoco. Yo se lo dije ya varias veces, no, ok, bueno. Pues está bien, pues no tiene salvación, lo siento. Te veo en el infierno. Desde el cielo, claro. Sí, porque el que se iba para el infierno era él, porque eso es lo que él creía. Y eso pasa con todo, gente. Con las enfermedades. Si yo creo que por entrar a un sitio donde hay alguien que tenga catarro, se me va a pegar el catarro, se me va a pegar. Porque es lo que estoy creyendo y lo que estoy decretando. Entonces tenemos que tener nuestras creencias firmes, pero creer conscientemente. Y que cuando, qué sé yo, trazamos un círculo de protección, estar consciente de que sí, ese círculo te protege. Que cuando consumes una medicina, especialmente natural, estás comunicándote con esa medicina, estás integrándote con esa medicina, y que esa medicina va a ser mucho más poderosa
que cualquier medicamento que te den en los hospitales, esa medicina va a curarte realmente. ¿Ok? Yo he estado así al punto de la muerte muchísimas veces, que los doctores se quedan bobos, como esa historia que les dije, ¿verdad? Pero hay más. Yo tuve un tumor canceroso del tamaño de una toronja. ¿Eh? Y los doctores, los doctores estaban impresionados conmigo porque incluso el doctor no creía que la quimioterapia me iba a salvar. El mismo doctor no lo creía. Y yo con mis trabajos mágicos, a los 3 meses ya estaba curado. Y en la actualidad, porque se supone que cuando esos tumores se queman con la quimioterapia, queda una masa quemada en el cuerpo. Bueno, y el doctor me decía, no, eso casi nunca se desintegra. Hay raras personas que sí se le desintegra, pero por lo general se queda esa masa ahí, pero eso no es nada, me dijo. Y yo hice que esa masa desapareciera. En el último estudio que me hice, bueno, hace ya unos años, la última vez que me atendí con ese doctor, me dijo, no, ya no tienes nada, no tienes ni siquiera esa masa, no existe, o sea, no hay nada ahí. O sea, cosas que la ciencia no creía posible, yo lo hice posible. Y no es porque sea venerable maestro, no es porque sea veique, es porque todos pueden hacerlo. Según sea tu fe, serán las cosas que te ocurran. Tú crees que vas a sanar, vas a sanar. Tú crees que vas a adelgazar, vas a adelgazar. Tú crees que te vas a enfermar, pues te vas a enfermar. Tú crees que te vas para el infierno, pues te vas para el infierno. Según sea tu fe, serán las cosas que te ocurran. Por tanto, les he dado ya muchísimos ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes, ¿verdad? Según cada quien, ¿verdad? Tiene su conciencia, podrán asimilarlo mucho mejor. Pero el mensaje es este. El mensaje es que tengas tu fe consciente, porque eso es lo que crea lo que llamamos milagros. Y son tan reales como cualquier cosa que esté evidenciada científicamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran añadir? ¿Nadie? ¿Todo bien? Perfecto. Pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando y viendo el próximo sábado a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho. Paz inverencial. Gracias, Berlín. Paz inverencial. Cuídense. Cuídense, agua me hace falta. Paz inverencial. Cuídense. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Saben que cualquier duda, cualquier pregunta, siempre estamos en la disposición para ayudarlos. Así que cuídense mucho, mi gente bella. Chaito. Ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta.